Vamos con el ejercicio 20. Copia este modelo de esquema y complétalo con la clasificación de las plantas. Clasificación de las plantas. Por un lado tenemos las sin semillas y por otro lado tenemos las con semillas. En las sin semillas tenemos los musgos y los helechos. Y en las con semillas tenemos las gimnospermas y las angiospermas. Vamos a pasar ahora al ejercicio número 21. Observa la siguiente ficha. Cópiala y completa la información para los 4 tipos principales de plantas. Tipo de planta, tejidos conductores, principales órganos vegetales, tipo de reproducción, denominación de los órganos reproductores. Bueno, los 4 tipos principales de plantas son los que hemos visto en el ejercicio 20. Vamos con los musgos. Tipo de planta, evidentemente musgos. Tejidos conductores, no tienen. Principales órganos vegetales, rizoide, cauloide y filoide. Tipo de reproducción, pues asexual o, asexual por esporas, ¿vale? Nombre de órganos reproductores, pues tienen unas cápsulas que forman esporas. Y aquí vamos a hacer una puntualización en los tejidos conductores. Hemos dicho que no tienen, efectivamente, no tienen tejidos conductores muy evolucionados. Todo lo más que tienen es lo que se puede llamar el cauloide, ¿vale? Esa especie de pseudotallo. Digamos que entre las algas verdes que dan lugar a las plantas y entre las plantas superiores, el eslabón intermedio son los musgos, ¿vale? Las plantas superiores se llaman en su organización plantas cormófitas, ¿vale? Y los musgos se llaman plantas talófitas. Todavía no tenéis por qué saberlo, pero también os tiene que sonar, ¿de acuerdo? Entonces, el talo es la organización, digamos, inferior, más primitiva, propia de las algas y de los musgos. Y el cormo, que es cuando ya se tienen tejidos conductores superiores que son capaces de permitir a la planta crecer en altura, se llama el cormo. Continuamos. Tipo de planta. Segundo tipo de planta, los helechos. Tipo de tejidos conductores. Bueno, pues serían, ya tendría un floema y un xilema, ¿vale? Primitivos todavía, pero bueno, ya los tienen. Le permite ya crecer en tamaño y alcanzar metros de altura. En los tiempos primitivos había incluso helechos arborescentes de unos 30 o incluso creo 50 metros de altura. Y hoy en día en Australia mismo hay helechos en zonas muy húmedas que alcanzan también varios metros de altura. Principales órganos vegetales pues son el rizoma, los frondes y la raíz. En cuanto al tipo de reproducción, pues es asexual por esporas y también tiene esporangios, que son los órganos que forman esas esporas. Entonces, lo que respecta al siguiente tipo de planta, que son las gimnospermas, pues sus tejidos conductores están evolucionados, están adaptados a la sequía y al frío. Y sus principales órganos vegetales son la raíz, el tallo, las hojas y las flores. El tipo de reproducción es sexual, con flores y semillas, ¿vale? Y esas flores pues tienen sus estambres y su pistilo. Después tenemos las angiospermas. Las angiospermas, que son el siguiente tipo de planta, sus tejidos conductores son el xilema y el floema, como en las gimnospermas, pero más evolucionados todavía. Y sus principales órganos vegetales son la raíz, el tallo, las hojas y las flores, y también los frutos. Su tipo de reproducción es sexual, ¿vale? Con flores y semillas, ¿vale? Y tienen esas semillas también, igual que las gimnospermas, estambres y pistilos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia aquí entre gimnospermas y angiospermas? Bueno, pues como ya hemos dicho, que las gimnospermas tienen tejidos conductores que están evolucionados, pero están adaptados a la sequía y al frío. Si os fijáis bien, ¿dónde crecen los pinos piñoneros? Pues crecen sobre todo en los arenales, ¿verdad? En sitios más bien hostiles. ¿Y dónde crecen sobre todo el resto de pinos? Pues en zonas frías, ¿vale? De alta montaña. ¿Eso por qué es? Eso es porque, aunque las angiospermas están más evolucionadas, tienen un pequeño defecto. Digamos que se pasaron de frenada. Entonces eso resulta que cuando las angiospermas suben muy alto en la montaña o en latitud y empieza a hacer demasiado frío, llega un momento en el que sus sistemas vasculares se congelan
¿Y qué les ocurre? Que se da la paradoja de que el sistema vascular de las gimnospermas, aunque es un poquito más primitivo, tiene la virtud de no congelarse. Por eso, a altas latitudes, por ejemplo, donde vive Papá Noel, triunfan los pinos, ¿de acuerdo? Esa formación se llama la taiga, ¿vale? Que es la que domina en el ecosistema eurosiberiano, ¿vale? De latitudes muy altas, como digo, de Finlandia, de Noruega, de Rusia, ¿vale? Lo que está cerca del círculo polar ártico. Muy bien. Y vosotros preguntaréis, bueno, ¿y por qué las angiospermas, si están tan evolucionadas, se congelan y las gimnospermas no? Pues porque se da la casualidad de que las angiospermas evolucionaron en el periodo Jurásico, todavía como pequeño grupo, mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, en las zonas ecuatoriales. Es decir, las angiospermas en zonas donde haga buena temperatura y donde haya humedad y agua, directamente pues no tienen rival, ¿vale? Y sin embargo, las gimnospermas han quedado, digamos, relegadas a las zonas más inhabitables y más duras, donde todavía tienen ventajas competitivas. ¿Cuál es la diferencia de las flores entre gimnospermas y angiospermas? Pues básicamente, pues que las gimnospermas tienen flores pero sin pétalos, es decir, no atraen a los insectos. Son flores con polinización anemógama, ¿vale? Que depende del viento. ¿Y qué ventaja tiene para las angiospermas una polinización entomógama, que depende de los insectos? Pues muy sencillo. Eso significa que las angiospermas pueden, produciendo mucho menos polen, llevarlo exactamente donde ellas quieren, que es a la flor femenina de la angiosperma vecina. ¿Qué ocurre? Pues las gimnospermas tienen que gastar una cantidad de polen tremenda para fecundarse entre ellas. Mientras que las angiospermas pueden usar toda esa energía produciendo más frutos y haciendo que el fruto madure antes, que la semilla, madure antes. Aparte de eso, en las angiospermas la semilla está protegida por el fruto, ¿vale? Mientras que en las gimnospermas no, en las gimnospermas es un poquito más vulnerable. Y ahora vamos a continuar con el ejercicio número 22.